Los trámites del Comité de Libertad de Expresión. Le paso la palabra a nuestro presidente Roberto Roch. Gracias. Muchas gracias, presidente. Procedemos. Muchas gracias a todos. Le quiero rogar a Lourdes Ovaldía que dé lectura a una versión resumida de Honduras, por tratarse de un país con muchas dificultades, y posteriormente le pedíamos la presencia de Perú. Informe Honduras. Se mantiene un clima inadecuado para el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente por las limitaciones legales que impiden un acceso satisfactorio a la información pública. Se mantienen elevados índices de impunidad en los casos que involucran la muerte o atentado contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, incluyendo cada día con más frecuencia ataques por medios electrónicos y redes sociales. Honduras ha presentado como casos relevantes que el 15 de junio fue asesinado de varios disparos el comunicador Víctor Funes en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Él laboraba para el Canal 45 y dirigía el programa Informe Nocturno. En tanto, el 24 de agosto, el director del diario El Libertador, Johnny José Lagos, y su esposa sufrieron un atentado en Tegucigalpa. Su esposa resultó herida. Y el 13 de septiembre fue asesinado de varios disparos el periodista Carlos William Flores, quien laboraba para Canal 22 en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. Y por último, el 4 de octubre, el comunicador Osmin Antonio España sufrió un atentado en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Falleció al día siguiente como consecuencia de un disparo en la cabeza y dirigía el programa televisivo humorístico y de sátira política El Show del Príncipe. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, Lourdes. Está a consideración de la Asamblea el informe de Honduras. Lo damos por recibido. Muchas gracias. Por favor, Fernando Berkemeyer, por Perú. Buenas tardes. El periodo transcurrido desde la reunión de medio año en Antigua representó una mejora considerable frente al anterior en cuanto a las amenazas a la libertad de expresión en el Perú. De hecho, hubo un gran éxito de la CIP con la misión que visitó el país en mayo para la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La misión inquirió sobre las 6 iniciativas legislativas contra la libertad de prensa que Fuerza Popular, el partido del Fujimorismo, había presentado en los últimos 8 meses, expresando públicamente la preocupación de la CIP por las mismas y reuniéndose con las voceras de la principal de estas iniciativas. Un proyecto de ley que prohibía que cualquier denunciado por temas de corrupción pudiera ejercer sus derechos como accionista, director o periodista de cualquier tipo de medio de comunicación. Finalmente, los 6 proyectos parecen haber sido dejados de lado, incluyendo el detallado, con lo que la misión demostró que los fujimoristas no estaban dispuestos a arriesgar una condena internacional. Para nosotros esto fue una prueba tan concreta como sólida de la efectividad que puede tener esta organización a la hora de proteger la libertad de prensa de sus miembros. El presidente Kuczynski firmó también durante la visita de la misión la Declaración de Chapultepec. En septiembre de este año, la decisión inconsulta de los miembros de la mesa directiva parlamentaria del Congreso de cambiar el nombre de la sala de conferencias Gustavo Mome Yona, que desde el 2001 celebraba la vocación democrática del fundador de la República, fue percibida como una represalia por parte de la mayoría fujimorista contra el grupo La República. El 16 de octubre, durante una conferencia de prensa convocada por el presidente del Congreso, congresista Luis Galarreta, este hizo un llamado a un boicot comercial contra la revista Caretas,
por un artículo que uno de sus columnistas había presentado y que fue considerado ofensivo por diversas parlamentarias del fujimorismo. El 16 de mayo, durante la presentación en Lima del informe anual de la situación de libertad de expresión por parte del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Edison Lanza, se llamó la atención sobre la falta de información en torno a avances en las investigaciones que conduce la Policía Nacional del Perú sobre el asesinato de 2 periodistas ocurridos en el último semestre del 2016. En cuanto al juicio emblemático por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustios, por parte de activos militares en Huanta, Ayacucho, en 1988, destacamos que este juicio ha entrado finalmente en su etapa final, habiéndose imputado penalmente al exministro del Interior, Daniel Urresti, como coautor del crimen. Es de destacar, sin embargo, que han pasado ya casi 30 años desde que ocurrió el asesinato sin que el Poder Judicial haya podido llegar a una decisión sobre el mismo. Finalmente, respecto a la controversia sobre la adquisición del grupo de prensa por el grupo El Comercio, tanto el Grupo La República como EPENSA y El Comercio solicitan al Poder Judicial resolver el fondo de esta controversia cuanto antes y no seguir en una demora que desde hace tiempo ha sobrepasado todos los plazos razonables para una acción de protección constitucional. En línea con ello, los 3 grupos apoyamos la resolución aprobada durante la Asamblea General de México, invocando al Poder Judicial a resolver la controversia a la brevedad posible. Ese es el informe de Perú, señor presidente. Muchas gracias, Fernando. Está a consideración de la Asamblea el informe del Perú. Estamos por recibido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Solicitamos la presencia del vicepresidente de Panamá, señor Eduardo Girós. Buenas tardes. El Tribunal Electoral se encuentra en proceso de elaboración de la reglamentación de las últimas reformas a la ley electoral que regirán las elecciones generales del año 2019. Se han detectado varias disposiciones que podrían comprometer la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Entre prohibiciones a los medios de comunicación de emitir noticias, entrevistas, reportajes e investigaciones, en las cuales puedan ser mencionados o intervenir candidatos o partidos políticos. Algunas de las reglamentaciones de la publicidad política también podrían limitar la libertad de expresión. El Tribunal Electoral se ha mostrado abierto al diálogo con los medios y gremios periodísticos. También ha propuesto la firma de un pacto ético electoral con los medios de comunicación, tema que se encuentra pendiente de debate. El Ministerio Público presentó a inicios de este mes de octubre un proyecto de ley que intenta modificar y adicionar artículos del Código Penal relacionados con el cibercrimen. Se logró detectar que varias de las normas propuestas afectarían el ejercicio del periodismo y el uso de fuentes periodísticas. Luego, el Ministerio Público retiró el proyecto de ley de la Asamblea y ha abierto un espacio de conversaciones por los próximos 2 meses. Pero mantiene la iniciativa. En este semestre, el grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá continuó asediado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que designó
en la denominada lista Clinton al principal accionista de los periódicos. Esto a pesar de que en reiteradas ocasiones autoridades de los Estados Unidos señalaron que los periódicos no eran objeto de investigación. Luego de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa para abordar el tema, el 23 de octubre se anunció que el propietario transfirió por medio de una donación a título gratuito e irrevocable el 51% de las acciones de las empresas propietarias de los diarios a la Fundación Publicando Historia, cuyo propósito será mantener la operación de los periódicos y de las cuales todos los beneficios revertirán exclusivamente a los periódicos. Hecho este anuncio, la oficina OFAC del Departamento del Tesoro desbloqueó a los diarios de las sanciones impuestas luego de 17 meses. Aquí permítanme hacer un reconocimiento especial por la solidaridad y el apoyo recibido durante este tiempo, principalmente por todos los medios panameños y por la Sociedad Interamericana de Prensa, que siempre estuvo oportuna en la defensa de la libertad de expresión, y especialmente a la misión que fue a Panamá, compuesta por Roberto Rock, Danilo Arvilla, Jorge Canaguati, Ed Seaton, Raúl Kreisebur y Ricardo Trotti, y por supuesto a nuestro presidente Matt Sanders. Sigue pendiente de respuesta la nota que la Sociedad Interamericana de Prensa envió hace cerca de un año al director general del Servicio Nacional de Migración solicitando explicación sobre la detención de la que fue objeto el periodista Santiago Facheto del diario Panamá América en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La editora Panamá América en reiteradas ocasiones ha denunciado una campaña de intimidación por parte del gobierno. La Procuradora General de la Nación el 26 de junio pasado confirmó en conferencia de prensa que se encuentra realizando una investigación que denominó New Business basada en una denuncia del diputado de gobierno Jorge Iván Arrocha, quien en la sesión del 7 de febrero de 2017 señaló, y cito, no importa cuántas cosas saque el diario Panamá América o crítica en contra de Jorge Iván Arrocha, todos los días voy a dar un nombre diferente y si es mentira, que salgan a desmentirlo. Cierro de cita. Hecha pública el 6 de febrero de 2017 ante la Asamblea Nacional y remitida por el secretario general de esta el 8 de febrero de 2017, en la cual solicitó que se investigue al, cito, licenciado Ricardo Chanis, que en la actualidad es presidente del Grupo EPASA, cierra cita, quien no ha regresado a Panamá desde la pasada asamblea de la CIP de México por acciones que considera violatorias a sus derechos. EPASA considera que estas investigaciones pueden intimidar a los diarios Panamá América y Crítica debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que ha publicado. Esta situación hizo que se cumpliera con el mandato de la CIP en nuestra Asamblea de Guatemala de realizar una misión a Panamá, compuesta por quienes mencioné anteriormente, la cual extremó su preocupación ante la posibilidad del cierre de medios. Actualmente la investigación está pendiente de decisión del órgano judicial, quien podría otorgar o no mayor tiempo al Ministerio Público para las pesquisas. Los gremios periodísticos en Panamá han urgido reiteradamente al Ministerio Público a que estas investigaciones sean informadas en detalle a la ciudadanía y que las mismas tengan una finalización rápida para no afectar el funcionamiento de los diarios. Sigue sin resolverse los alcances fiscales contra EPASA, iniciados en enero de 2015 por un monto de 1.7 millones de dólares que podrían ascender hasta 10 veces esa cifra. Recientemente ha resurgido la preocupación sobre el contenido del artículo 195 del Código Penal panameño que tipifica la injuria y calumnia, cuando ésta se comenta a través de medios de comunicación, aunque fue despenalizada cuando se trata de que la supuesta víctima es un funcionario con mando y jurisdicción nacional, esta se mantiene para particulares. Y se han dado casos recientes en que exfuncionarios han utilizado esa norma contra periodistas y directivos de los medios.
Igualmente hay preocupación en torno a los procesos civiles que no tienen limitación en cuantía contra los medios de comunicación y que podrían poner en riesgo su normal funcionamiento por esa ruta. El 24 de octubre, el periodista Elmer Quintero del diario El Siglo, durante la cobertura de un hecho policial, recibió amenazas de familiares de los implicados en la sede del Hospital Regional de la ciudad de David, con una participación limitada de la Policía Nacional. Y termino trayendo a cuenta un tema que ya se ha convertido tradicional en los informes de Panamá y hemos asumido en nombre de toda la región, y es que en el Parlamento Latinoamericano, Parlatino, con sede en Panamá, está todavía pendiente de trámite el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una ley marco de las comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, cito, sobre el derecho al libre acceso a la comunicación, cierro cita, y también busca establecer mecanismos de control por parte del Estado para, cito, monitorear, advertir y promover sobre los contenidos de los medios de comunicación. Fin del informe, señor presidente. Muchas gracias. Eduardo, está a consideración de la Asamblea el informe de Panamá. Por favor, si se toma el micrófono, identificarse. Buenas tardes. Ricardo Chani, de Panamá América. Antes, perdón, les ruego que tratemos de abreviar todas nuestras intervenciones. Tenemos en puerta el informe de Venezuela y de Estados Unidos y va a tomar la palabra para hacer un comentario de la visión general el doctor Luis Almagro. Entonces tenemos que ser muy breves en esta etapa, por favor. ¿Cómo no, señor presidente? En primer lugar, agradecer al señor Eduardo Quiroz por el informe presentado. Y no quiero pasar la oportunidad de agradecer, en nombre de PASA, a la comisión que mencionó Eduardo, que fue a Panamá, de la cual esperamos muchos resultados positivos al respecto. Así que mi agradecimiento a todos los que fueron a Panamá para esa misión. No quiero dejar pasar el momento también para hacer un reconocimiento para la gran labor que realizó Eduardo Quiroz en Panamá por todos estos meses y que finalmente, y enhorabuena, tuvo resultados muy exitosos hace unos días para el futuro del diario más antiguo de Panamá, La Decana, La Estrella de Panamá y El Siglo. Así que para él un gran agradecimiento y me gustaría que se le dé un fuerte aplauso. Por último, con respecto a los informes país, debido a la misión que fue a Panamá, queremos con esperanza que tenga buen resultado y los ataques públicos contra EPASA se minimicen de aquí a la asamblea próxima de Medellín, así es que lo estaremos actualizando en ese momento si resultaron buenos frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay un comentario más sobre el informe de Panamá? Lo damos por recibido, muchas gracias. No, yo tengo un comentario. Perdón. Muy breve. Gabriela Vivanco, de Diario La Hora, Ecuador. Solo un comentario al respecto de la legislación que del proyecto de ley que está en el Parlamento Latinoamericano. Creo que es importante solicitar a la CIP que monitoree el desenvolvimiento de este proyecto, porque sí puede ser usado, si bien no es vinculante, puede ser usado como herramienta por gobiernos como el del Ecuador para no hacer cambios necesarios en las leyes de comunicación vigentes. Sí, absolutamente. Nosotros mantenemos el compromiso de seguir monitoreando cuál es el proceso del proyecto de ley en el Parlatino. Hasta ahora no ha tenido trámite legislativo y alertaríamos a la CIP en cuanto veamos que hay algún tipo de posibilidad de que adelante, ¿no? Muy bien. Tal vez sería oportuno preparar algún pronunciamiento al Parlatino. Hablábamos con la compañera de Ecuador en el futuro, ¿no? ¿Te parece que proponerlo para resoluciones, tal vez? Lo comentamos. Podríamos prepararlo, sí. Parecería pertinente, si quieres, posteriormente lo comentamos, especialmente con los compañeros de la comisión. Muchas gracias.
Y damos paso, por favor, a Venezuela. Llamamos a nuestro vicepresidente para Venezuela, Miguel Enrique Otero, para que dé su informe, por favor. Miguel Enrique Otero, Diario El Nacional, Caracas, Venezuela. El régimen venezolano, instaurado por Hugo Chávez y continuado por su discípulo Nicolás Maduro, ha ido evolucionando desde mecanismos de censura muy sutiles que incluían la distribución de la propaganda oficial como un premio a los medios de comunicación más complacientes o serviles, pasando por las demandas judiciales por difamación, las amenazas a periodistas, el cierre de estaciones de radio y televisión, el bloqueo de sitios web y plataformas digitales, las detenciones arbitrarias y los juicios militares a periodistas, hasta las formas más sangrientas de censura. Actualmente, el mero hecho de cubrir una manifestación pública en contra del gobierno puede ser calificado como un acto terrorista de competencia de los tribunales militares. Enviar un tuit, pintar una caricatura o hacer un chiste puede tener consecuencias penales muy severas para su autor. No hemos avanzado hacia cotas más amplias de libertad y de tolerancia, entre otras razones porque el régimen no acepta que el pluralismo político es la esencia de la vida en democracia. No hay ningún mecanismo de censura, abierto o encubierto, que este régimen haya pasado por alto. Rememorando las viejas prácticas del estalinismo, incluso se ha llegado a declarar interdicto por demencia a un ex candidato presidencial, intentando con ello silenciar a una de las voces más lúcidas de la oposición y del periodismo venezolano, Teodoro Pekov. No hay ningún medio de comunicación social, incluyendo los que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que haya escapado a la censura. No hay ningún tipo de opinión o información que no esté sometida a la censura. El que una película como El Inca haya sido premiada y aplaudida por la crítica tampoco ha impedido que su exhibición fuera censurada por la Sala Constitucional del TSJ. Cualquier forma de expresión, incluyendo la simple protesta del ciudadano en la calle o el comentario del ama de casa en un automercado, es objeto de la represión más severa. El régimen controla tanto lo que se dice como lo que no se puede decir. En este sentido, por iniciativa de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV, en cada oficina pública, comenzando por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, hay un inmenso letrero que dice: aquí no se habla mal de Chávez. Cada cual tiene que cuidar mucho lo que dice o exponerse a las consecuencias de lo que en democracia constituiría un acto legítimo y protegido por el derecho. El cierre de plantas televisoras y radiodifusoras ha seguido sin pausa, al igual que las inspecciones técnicas de Conatel a radioemisoras y teledifusoras. Además, la plataforma digital del diario Tal Cual ha sido bloqueada durante horas. En fin, el 11 de agosto pasado, Conatel abrió un proceso sancionatorio en contra de Venevisión y Televen por no dar cobertura a la elección de los constituyentistas que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente. Algunos medios impresos, como consecuencia de la negativa del régimen a venderles papel, ha debido reducir su número de páginas, continuar operando solo en forma digital o sencillamente paralizar sus operaciones, con todo lo que esto implica no solo respecto al acceso a la información y a la difusión de ideas e informaciones de toda índole, sino que la discriminación por razones políticas o ideológicas y la pérdida de fuentes de empleo para quienes laboraban en estos medios de comunicación social. Negando el derecho de toda persona a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole, por orden de Conatel, el organismo regulador, las señales de canales internacionales como CNN en español, El Tiempo TV, Caracol TV o Todo Noticias han sido sacadas de la programación de las operadoras de televisión por cable porque su línea editorial no se ajustaba a los requerimientos del socialismo del siglo XXI, difundiendo noticias que, no obstante ajustarse a la verdad, perjudicaban la imagen del régimen. Igualmente siguen las presiones para que los medios de comunicación social prescindan de periodistas demasiado críticos, como es el caso de la reciente salida de Nelson Bocaranda de Unión Radio.
Continúa castigándose a periodistas comprometidos con la tarea de informar, como es el caso de César Miguel Rondón, a quien al llegar al aeropuerto se le negó la salida del país, pues supuestamente su pasaporte había sido denunciado como robado. En su caso, habría que asumir que el hecho de que días antes Nicolás Maduro hubiera manifestado que Rondón debía ir preso es pura coincidencia. Las demandas en contra de periodistas y medios de comunicación social tampoco han amainado. El presidente Maduro amenazó con demandar al Bloque de Armas, editor del diario 2001, por su portada del 8 de junio pasado. En una amenaza velada el 17 de julio pasado, el presidente Maduro acusó de conspiradores y golpistas a los canales de televisión Venevisión y Televen por transmitir la declaración de un grupo de expresidentes latinoamericanos sobre la situación política de Venezuela. Puede que aún subsistan resquicios a través de los cuales se pueda difundir la opinión de algunos dirigentes políticos o intelectuales adversos al régimen, pero tengan ustedes la certeza de que eso nunca ocurrirá a través de los múltiples medios radioeléctricos o impresos que controla el chavismo y que de hecho le proporcionan la hegemonía comunicacional que tanto anhelaban. En cualquier caso, las pocas voces críticas que pueden quedar son acalladas por la avalancha de acontecimientos que día a día nos informan sobre las amenazas, golpizas o detenciones arbitrarias sufridas por quienes son víctimas de la censura pura y dura. Distintas organizaciones de la sociedad civil, tales como Espacio Público, Provea, IPIS y otras, han hecho un seguimiento de las violaciones a la libertad de expresión cometidas por las autoridades venezolanas, y a esos informes nos remitimos. Sin embargo, queremos observar que según dichos informes, solo entre abril y septiembre del presente año se cometieron numerosos casos de agresiones físicas de funcionarios policiales o militares a periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, además de las golpizas sufridas por estos comunicadores sociales, con frecuencia sus equipos, cámaras, micrófonos, teléfonos celulares, tabletas, chalecos antibalas, máscaras antigases o vehículos de transporte han sido destruidos, decomisados o simplemente han desaparecido, puesto que no se puede afirmar que se los robaron los efectivos de esos cuerpos policiales o militares. Aunque por lo menos en un caso se ha identificado con sus apellidos a los militares autores de estas agresiones, no se tiene conocimiento de ninguna investigación judicial que se haya iniciado en contra de ellos o de que se les haya impuesto algún tipo de sanción. En realidad, ellos solo obedecían órdenes superiores y los demás órganos del poder público actúan en perfecta coordinación con los deseos y las instrucciones de aquel que dio la orden, por lo que la impunidad está asegurada. Según consta en estos mismos informes, las numerosas manifestaciones públicas que se han producido como consecuencia del descontento popular generado, entre otras cosas, por la inflación, el desabastecimiento y la persecución en contra de quienes no comparten el pensamiento oficialista, han sido reprimidas de manera brutal y sangrienta, dejando más de un centenar de muertos y miles de heridos. Pudiera ser razonable pensar que como consecuencia de una represión desproporcionada de esas manifestaciones pacíficas, como daño colateral, pero sin que ellos fueran el blanco al que se apuntaba, algunos de los heridos fueran periodistas, reporteros, fotógrafos o camarógrafos que cubrían esas manifestaciones. Sin embargo, según el reporte de las ONG antes mencionadas, en varios casos la acción de las fuerzas policiales y militares estuvo dirigida específicamente en contra de los comunicadores sociales, para impedir que se grabara o difundiera imágenes e informaciones sobre la represión de esas manifestaciones, el tipo de violencia empleada, la detención de dirigentes políticos o algún otro hecho irregular que el régimen estaba empeñado en ocultar. Como corolario de lo anterior, hay decenas de comunicadores sociales que han recibido el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones disparados a quemarropa, el chorro de agua lanzado por la ballena, los golpes de porra o las patadas, a sabiendas que se trataba de periodistas. Por lo menos en un caso, una periodista fue rociada con gas en la cara por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y por lo menos en un caso hay evidencia de que un oficial al mando de la Guardia Nacional, en el curso de una manifestación en la autopista en Caracas, ordenó ir en contra de los periodistas. En otro hecho, ocurrido el 24 de mayo pasado, un testigo relató cómo la Guardia Nacional disparó en contra de la prensa que se encontraba cubriendo una manifestación en Bellomonte. En consecuencia, hay datos suficientes para afirmar que en el curso de las manifestaciones públicas en contra del régimen, los trabajadores de la prensa han sido el blanco predilecto de policías y militares. Hay evidencia suficiente para dar por establecido que en decenas de casos
La policía y la Guardia Nacional han impedido que los trabajadores de la prensa puedan realizar su trabajo. No se permite tomar fotografías en determinadas zonas y tampoco se ha permitido fotografiar destacamentos policiales o formaciones policiales, la morgue de Bellomonte e incluso en un momento, 20 de abril, de la Defensoría del Pueblo. Los comunicadores sociales no se pueden acercar al TSJ o al Consejo Nacional Electoral y en determinadas ocasiones no se les ha permitido cubrir actos de la Asamblea Nacional o con motivo de la suspensión de vuelos de Avianca desde y hacia Venezuela, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Los periodistas, fotógrafos y camarógrafos de ciertos medios de comunicación han sido expulsados de ruedas de prensa o no han sido admitidos a ellas. Al amparo de las fuerzas del orden, bandas armadas han atacado impunemente las instalaciones de periódicos, plantas teledifusoras y radiodifusoras, amenazando y estigmatizando a quienes laboran en esos medios de comunicación social. No se ha permitido que los comunicadores sociales puedan cubrir manifestaciones públicas, allanamientos, detenciones o agresiones físicas a otros periodistas. A reporteros y camarógrafos se les ha exigido dejar de grabar determinados acontecimientos. Para evitar la difusión de informaciones del mayor interés público, se ha confiscado o destruido cámaras, teléfonos celulares, tabletas o la tarjeta de memoria de esos instrumentos de trabajo. Se ha revisado la fotografía de las imágenes tomadas, censurando las que no son del agrado del régimen y obligando a borrarlas. En varias ocasiones, la Guardia Nacional ha apuntado con sus armas a comunicadores sociales para impedir que cubran informaciones. Cuando los autores de la violencia en contra de los trabajadores de la prensa, amedrantándolos, golpeándolos, insultándolos y amenazándolos, han sido los colectivos armados, esto es, civiles armados por los chavistas y al servicio del chavismo, el Estado no ha cumplido con su deber de respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. En realidad, muchos de estos hechos han ocurrido en presencia de la Guardia Nacional ante la mirada complaciente o por lo menos indiferente de ella. Esos colectivos armados no actúan solos, ni lo hacen por propia iniciativa, lo hacen a sabiendas de que las fuerzas del orden no van a impedir sus desmanes porque alguien más arriba es el que ha dado la orden. Por su trabajo, numerosos periodistas venezolanos han sido detenidos o amenazados en otra forma y muchos de ellos han sido sometidos a la justicia militar. Pero los periodistas extranjeros no han estado exentos de ser detenidos arbitrariamente, impidiendo que pudieran cumplir con su labor informativa. 2 periodistas franceses de la agencia CAPA, cuando ya se disponían a regresar a su país, fueron detenidos arbitrariamente durante 10 días. No se permitió la entrada del país del periodista Jorge Lanata cuando intentaba cubrir la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de junio. Semanas después, a la periodista chilena Gabriela Donoso de la agencia Reuters también le fue negado el ingreso al país y fue puesta en un avión con destino a Panamá. Asimismo, al periodista Anatoly Kumanaev de The Wall Street Journal lo expulsaron del Poliedro de Caracas y lo obligaron a borrar material grabado durante la juramentación de los miembros de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Además, un equipo de la agencia Reuters fue expulsado de la rueda de prensa ofrecida por Nicolás Maduro el 19 de agosto por transmitir en vivo. En su empeño por intimidar y censurar a los medios de comunicación social como parte de una demanda que cursa ante los tribunales venezolanos en contra de Tal Cual, La Patilla, El Nacional y los directores de cada uno de esos medios, recientemente un tribunal condenó a La Patilla a pagar a Diosdado Cabello una indemnización de 1.000 millones de bolívares como multa por haber reproducido una información de otro medio, el diario ABC de España, en el que Liamsi Salazar, un ex colaborador de Cabello, señalaba que éste estaría involucrado en delitos de narcotráfico. No era esta una afirmación que hiciera el medio nacional, el cual se limitaba a reproducir lo que informaba otro medio, según lo dicho por un tercero. Curiosamente, Diosdado Cabello nunca se querelló en contra del capitán Liamsi Salazar, de quien emanó esta grave acusación y que es el único que podría aportar las pruebas pertinentes. Y adicionalmente, jamás demandó al diario ABC de España. Además, apartándose de la clásica doctrina del reporte fiel, un tribunal al servicio de una tiranía prefirió fallar en favor de uno de los hombres fuertes del régimen y en contra de la libertad de expresión. Por supuesto, por tratarse de los mismos hechos, detrás de esta condena ahora vendrán otras en contra de Tal Cual, El Nacional y todos sus directores. Con los criterios del juez de Marra, el caso de New York Times versus Sullivan hubiera sido fallado en contra de New York Times y la libertad de expresión estaría en pañales. Cerrando el círculo perverso de restricciones a la libertad de expresión, Nicolás Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la intolerancia.
Es muy bueno que precisamente quienes han sembrado el odio en el país y en el continente propongan iniciativas para atajarlo. Llama la atención que este proyecto de ley haya sido presentado a un órgano que no existe en la Constitución y que en cualquier caso no tendría competencias legislativas, las cuales corresponden a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el problema central es el objetivo de este proyecto de ley, que sanciona el odio en términos genéricos, sin definirlo, y que excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En nuestro caso, con fórmulas ambiguas, el régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado como último recurso para inhibir a los actores sociales y a los medios de comunicación social para conducir a la autocensura o, en caso contrario, para proporcionar el parapeto legal que permita continuar cerrando medios de comunicación y encarcelando a quienes, con la crítica política y la protesta social, se atreven a disentir del proyecto político oficialista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que su Relatoría para la Libertad de Expresión, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos y otros órganos de protección de los derechos humanos están perfectamente enterados de lo que está pasando en Venezuela. Perdí la voz. Gracias. Y con frecuencia han llamado la atención de las autoridades del Estado reclamando el pleno restablecimiento de los derechos humanos. Hasta el momento, cada uno de esos llamados de atención ha sido inútil. Informar sobre los avatares de la libertad de expresión en Venezuela es muy simple y muy complejo a la vez. Se puede resumir diciendo que no hay tal libertad de expresión o puede requerir de una larga disertación detallando pormenorizadamente cada una de las violaciones de la libertad de expresión ocurridas en el último año. Pero como quiera que sea, no se puede negar que mi país se encuentra sumido en una larga y tenebrosa noche de silencio, interrumpida solo por los quejidos de quienes están siendo torturados en las mazmorras del régimen. Esa es una de las expresiones que aún no han podido silenciar. Hay un video, ¿usted lo tiene? Fue una barbaridad, horrible, y no entiendo nada, de verdad. Quisiera entenderme, porque tía, yo le decía, yo soy periodista, tú me conoces, digo yo, o sea, no entiendo esto, ¿qué es lo que está pasando? Que era periodista, mostraba mi credencial y eso no importó. Inmediatamente me dieron un golpe con la pistola, los vecinos gritaban, yo escuché que los vecinos gritaban que me metieran en una de las casas, pero ellos ni siquiera no permitieron que yo ni siquiera entrara a alguna de las casas a protegerme. Somos reporteros. Soy diputado, pero ya va. Dejo, porfa. Dejo. Ay, coño. Los chavistas se acercaron hacia mí, comenzaron a caerme a golpes, a palazos. Mi motorizado que estaba conmigo también se metió a defenderme y le cayeron a golpes, le sacaron además un arma blanca. Bueno, estamos golpeados por todos lados y por el simple hecho de grabar. La prensa, mi amor, la prensa. Déjame. Respeta. Aquí me pasó con la Guardia Nacional
Nos están agrediendo a los reporteros de la prensa. Es periodista, es periodista, es periodista. Es periodista, está agarrando a Luis Olavarrieta de Carabota Digital. Es periodista, es periodista. Es periodista, están llevándose detenido a Luis Olavarrieta de Carabota Digital. Me dispararon atrás los policías nacionales, una bomba pero a quemarropa el pacto directo. En la cámara le borraron todas las fotos, pero nos robaron, la Guardia Nacional nos robó, que nosotros no tenemos derecho a utilizar chalecos antibalas, que eso está prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido si ellos mismos nos agreden a nosotros, vale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Que no respetan a los periodistas, vale. ¿Ah? Personas me robaron todo mi equipo de trabajo, me cayeron a golpes, a piedradas. Estaba ejerciendo mi trabajo. Eso era todo lo que estaba haciendo. La cámara nos agarraron entre 30 Guardia Nacional. Ahorita un colectivo arremetió contra mi camarógrafo sacándole la pistola. En fin. Me robaron 2 cámaras digitales, un iPhone, otro teléfono. Me robaron la cartera. Me robaron hasta el protector solar. ¿Quién me devuelve eso? Y me golpearon. Tengo heridas. ¿Quién? ¿También tengo que hacer los trámites? Somos varios medios de comunicación. El nuevo país es un medio de comunicación. Pártele toda mierda. Pero periódico no lo conozco. Le voy a agradecer. Se van de aquí o te parto toda mierda. Y se retire. Fuera aquí. Por favor. No, yo tengo otra manera y yo soy el más antiguo. Pues. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí antes que te parta toda mierda! Avanza, por favor. Se le voy a decir algo. Te veo grabando los escoñetos. Dígame. No me tape, pero no me tape. Pero... Vaya, pierdo allá en seguridad. Pierdo en seguridad. Me robaron la máscara, me robaron el celular. Me robaron la máscara, me robaron el celular. Me decían que por qué seguía grabando. Estamos trabajando, Vente ya. Bueno, si hay algún comentario. ¿Terminaste, Miguel Enrique? Sí, pero ¿está a consideración de la Asamblea el informe de Venezuela? Muchas gracias, Miguel Enrique. Quisiera hacer un aporte, Claudia Gurizati, RCN Televisión de Colombia, NTN 24, Canal Internacional de Noticias. A Miguel Enrique, pues muchísimas gracias por el reporte completo. Importante haberlo complementado con el video, porque el video pues lo traslada a uno a esa realidad que viven nuestros reporteros en Venezuela día a día. Para RCN Televisión de Colombia, este ha sido nuestro segundo castigo. Como comentaba Miguel Enrique en el reporte, este año fueron cerradas varias cadenas internacionales en Venezuela, las que van a través de cableoperadores con la misma metodología usada en el 2014 para cerrar nuestro canal internacional NTN 24. Es a través de una orden de Conatel que al final nunca conocemos, sino que los cableoperadores nos informan
que esa orden ha llegado directamente del gobierno a Conatel. Nosotros hemos logrado desde NTN 24 poner contenidos, programas y pedazos de piezas informativas de NTN 24 a través de RCN Televisión, y habíamos logrado mantener una ventanita abierta en Venezuela a través de poner esos contenidos en RCN Televisión. Ya después de que cerraron las dos cadenas, tanto Caracol de Colombia como RCN Televisión también de Colombia, pues definitivamente también esa ventana de poder informar desde Bogotá se cerró. Quisiera también resaltar el papel de las corresponsales, del grupo de corresponsales que tenemos allá permanentemente, allá Angélica González de Caracol Televisión, que la veíamos como decía que no entendía esa agresión tan horrible, allá la cogieron del pelo, la arrastraron, la amedrentaron, la golpearon, le generaron un daño terrible, y a nuestra periodista Daniela Zambrano, que cubría en el metro, en la estación de Chacaito, una reunión de líderes opositores que estaban acompañando a los manifestantes, también la retuvieron por horas, la amenazaron, la intimidaron y le hicieron borrar todo un archivo fotográfico y de video muy importante que ella tenía. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Se puede identificar, por favor? Marcel Granier, Radio Caracas Televisión. Yo quisiera agregar unos detalles a la presentación que hizo Miguel Enrique. Yo recuerdo la primera vez que a mí me quitó un militar el pasaporte. Él tenía una chapita en el pecho donde estaba su nombre, Zambrano, recuerdo. Y estaba muy orgulloso de que él era el mayor Zambrano y de que porque a él le daba la gana me quitaba el pasaporte. En los últimos años es imposible identificar a ningún funcionario que esté cometiendo un atropello. De una manera sistemática, ellos han eliminado la costumbre que había en Venezuela de portar una identificación de manera que uno supiera con quién estaba hablando. Entonces, en todas esas filmaciones, uno, como además usan máscaras y le arrancan a los periodistas los testimonios que tienen, va desapareciendo el rastro de quién fue el que cometió el delito. Le queda a uno la instancia de quién es el responsable, el presidente de la República, el ministro, el comandante de la fuerza que sea, pero es cada vez más complicado. El otro hecho que quisiera agregar a lo que dice Miguel Enrique es que ahora el gobierno ha resuelto ignorar de una manera sistemática el derecho que tiene toda persona a su identificación. Miguel Enrique citó el caso de César Miguel Rondón, quien estando en el aeropuerto con su esposa y sus dos hijos, le fueron retenidos los 4 pasaportes y con mucha dificultad lograron recuperarlo y están todos ellos fuera de Venezuela. Pero estando fuera de Venezuela, les pueden suspender el pasaporte o les pueden negar la renovación del pasaporte. Miguel Enrique tiene un testimonio personal muy bueno de eso, que sería bueno que la CIP conociera. Entonces los venezolanos estamos expuestos a dejar de existir, porque uno sin un pasaporte no existe en el mundo. O sea, ¿cómo llega uno o cómo sale uno de un país si no tiene un pasaporte? Y ese es un derecho humano fundamental. Y el tercer punto que quisiera resaltar es la manera sistemática como el gobierno de Maduro ignora las decisiones internacionales que de acuerdo a de tribunales internacionales que de acuerdo a la Constitución de Venezuela son de obligatorio cumplimiento. En el caso nuestro, nosotros hemos obtenido ya 2 decisiones definitivas, firmes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente el gobierno las ignora, sino que cada vez que sale una decisión de esa nos aplica una sanción adicional. Así, después de cerrar Radio Caracas Televisión, cerraron RCTV Internacional, cerraron 92.9 FM y están en trámites acelerados para cerrar la última estación que nos queda. Y no hay a quién acudir. O sea, el gran problema de los venezolanos en este momento es ese. Uno va a los tribunales venezolanos y uno no existe. Sencillamente ni siquiera citan a las partes en los procedimientos, ni siquiera los abren formalmente. Entonces, después que pasan 4 años, uno puede recurrir a la instancia internacional. Y después que uno está litigando 6 o 7 años en la instancia internacional, ellos olímpicamente ignoran la decisión. Entonces tenemos con que se ignoran las decisiones, con que le niegan a uno el derecho de identificación y con que los funcionarios no se identifican nunca a la hora de cometer un atropello. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Mira, Roberto. Adelante, por favor. Bueno, dale. Perdón, Miguel Enrique. No, es que iba a hablar, un segundito. ¿No? Adelante. Quédate ahí, quédate. Sobre el tema de la identificación. Ellos ahora han tomado la fórmula de anularle los pasaportes a los opositores. Entonces, si un opositor está afuera y no le han anulado el pasaporte, tiene terror que cuando llegue al aeropuerto de Maiquetía se lo anule. Porque después de que está anulado, no hay manera de salir del país o no hay manera de entrar. En el caso mío, bueno, yo tengo un pasaporte que se me vence y no me lo iban a renovar. Entonces yo busqué una notaría en Madrid que mandara una comunicación al consulado diciendo una correspondencia notariada, oficial, pidiendo un pasaporte para mí. Y ellos contestaron, y yo lo tengo notariado, que es una respuesta, pero hecha para un tribunal, para un juicio de algún tipo, porque la respuesta es: este señor no le da un pasaporte, porque él tiene pendiente algo. Y así, por ejemplo, el pasaporte de Antonieta está anulado. O sea, ellos van anulando pasaportes. Yo no sé los otros que están aquí en qué estatus están, pero si no se lo han anulado, están amenazados con que se lo van a anular. Y eso es un derecho humano fundamental, el derecho a la identificación, que el gobierno venezolano lo ha ido utilizando para, digamos, entorpecer los viajes de los opositores, etc. Los opositores que viven afuera o que viajan están aterrorizados que cuando lleguen les anulen el pasaporte. Si ustedes lo consideran, incluir alguna mención específica sobre eso en el informe, que lo puedan conversar contigo para analizar esta pertinencia. Creo que hay que incluir algo de eso, porque con los periodistas que viven fuera están todos aterrorizados con el tema del pasaporte. Muy bien, muchas gracias. ¿Se quiere identificar, por favor? Ok, muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Guillermo Daniel Hugo, soy venezolano, tengo 20 años. Soy dirigente político del Partido Voluntad Popular y soy dirigente estudiantil. Fui estudiante de comunicación social y fui estudiante de derecho. Fui 1000 veces víctima de las protestas que hubo este año en mi país, en Caracas, en Los Teques, en los Altos Mirandinos, de donde soy. Y no sé qué pasa, que absolutamente nadie, ni el TSJ, ni tribunales, se competen a todas las denuncias que hemos realizado nosotros. Fui agredido con bombas lacrimógenas, me pegaron en la cara. Si no hubiese tenido una máscara antigas, no sé qué hubiese pasado con mi vida. Mi hermana, estudiante de medicina, fue la única que me pudo ayudar. Me desmayé y quedé tirado en el piso y los policías están al frente de mí y seguían disparando bombas lacrimógenas. O sea, esas personas son terribles. No hallamos qué hacer. Tenemos todavía, ya se acabaron las protestas, pero todavía seguimos sin comida, seguimos sin medicina, seguimos sin educación. El costo de la vida está terrible y de verdad que trato de luchar y sigo luchando por mi país y en todos los espacios. Y este es un espacio que quiero aprovechar de decirle a todas estas autoridades que de verdad nos ayuden a todos los venezolanos, tanto como en el tema periodístico, que de verdad nos falta papel periódico, no hay divisas para poder comprar los insumos de impresión. O sea, y cada vez nos censuran más. Si tú publicas un simple tuit en contra del régimen, puedes llegar hasta que te bloqueen la cuenta y te persiguen hasta que tú tengas que salir del país o te meten preso. No hay libertad de expresión, no hay democracia. En Venezuela no existe esa palabra. Democracia no existe. Y seguiré luchando y seguiré de pie en contra de este régimen de Nicolás Maduro, en contra de Diosdado Cabello. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, le rogaría a... adelante, por favor, doctor. Asdrúbal Aguiar, Diario El Impulso de Barquisimeto y Diario Las Américas de Miami.
Yo no quisiera introducir un sesgo dramático luego de la exposición que acaba de hacer Miguel Enrique. Yo tengo muy presente el año 2000, que fue la primera oportunidad en que me tocó a mí hablar en la asamblea de la CIP en Washington, y hacíamos una primera descripción de lo que ocurría en Venezuela. Y debo confesar que en aquella época los colegas editores eran incrédulos, escépticos con relación a lo que podía pasar. En este momento la situación está totalmente al desnudo. Y el temor que yo tengo es que la problemática que se está planteando sea considerada básicamente como una suerte de confrontación planteada entre dos perspectivas políticas en la región, entre dos maneras de ver a la democracia, o quizás regresando un tanto la mirada hacia el pasado, pretendiendo considerar que aquí hay una oposición entre quienes defienden las libertades democráticas y quienes se han abroquelado con el poder dictatorial y militar dentro de Venezuela. Esta es una situación totalmente distinta. Aquí nosotros regularmente vemos las exposiciones que se hacen sobre México por las muertes de periodistas, víctimas de los cárteles del narcotráfico, y el reclamo que obviamente le dirigimos al Estado mexicano para que se ocupe de la materia. En Venezuela, la familia presidencial está comprometida con hechos de narcotráfico que están siendo juzgados en Estados Unidos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, ha sido señalado de hacer parte de las estructuras del terrorismo internacional y parte de los cárteles del narcotráfico. El general Reverol, ministro del Interior, es miembro de los cárteles del narcotráfico, particularmente del cártel de los Soles. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es un ex convicto por 2 homicidios. Se trata entonces de una estructura pública, el Estado, que ha sido cooptado y sometido a control por una estructura criminal. Esto no se trata de una oposición entre democracia originaria o de ejercicio, o aquella hipótesis que se plantearon los presidentes cuando redactaron la Carta Democrática Interamericana, viéndose en la experiencia del presidente Fujimori, que después de llegar al poder por la vía de los votos, simplemente traicionó su mandato popular. En Venezuela no hay democracia, no hay libertades y hay un régimen de supervivencia impuesto bajo una estructura criminal que ciertamente requiere, en primer lugar, de una clara comprensión por parte de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, debo decirlo con absoluta claridad, de un apoyo con convicciones a las iniciativas que ha llevado adelante el secretario general Luis Almagro desde la Organización de los Estados Americanos, bajo el silencio de muchos gobiernos democráticos de la región. Entonces, el problema es mucho más complejo y ciertamente que requiere de una elaboración, de una estrategia que permita ayudar a Venezuela y a los venezolanos a salir de esta verdadera tragedia. Muchas gracias. Y Dania Chirinos, NTN 24. Yo quisiera apoyar lo que dijo el doctor Macegrani en relación a los pasaportes. Yo creería que la CIP tendría que apoyarnos de alguna manera, porque finalmente eso nos está negando, como decía el doctor Grani, el derecho de tener una identificación. Y quiero aprovechar la presencia del secretario Almagro, porque de alguna manera también deberíamos buscar la forma de llevar esto al sistema interamericano. Y voy a poner mi ejemplo. Yo logré conseguir el año pasado un pasaporte, no viene al caso decir cómo, pero mi hijo, que tiene 17 años, hace un año exactamente cumplí con todo el procedimiento y el protocolo para renovar su pasaporte en Colombia, en Bogotá, donde vivo, en el consulado. Y hace un año que no recibo el pasaporte. Y alguien me ha dicho, no te lo van a dar. Yo no puedo sacar a mi hijo de Colombia, no lo puedo mover. Estoy pensando cuando tenga que renovar la visa,
en el mes de febrero en qué pasaporte le van a poner la visa a mi hijo si no puedo movilizarlo porque no tengo un documento. Eso me parece absurdo, pero siento que viola de verdad nuestro derecho más elemental a ser identificados por el país donde nacimos y del cual tenemos la nacionalidad. Eso para nosotros es una tragedia. Y así como yo, y así como mi hijo, están otros periodistas en otras ciudades que también conozco. Así que yo sí creo que es una necesidad y además lo pediría que de alguna manera nos amparen o se eleve la queja, pero finalmente vamos a ser ciudadanos en el mundo sin identificación, apoyados por el país donde estemos, pero creo que eso no tiene ninguna lógica. Muchas gracias. Adelante, por favor. Primero aquí, después allá. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Moreno, yo soy el coordinador mundial de la Organización Estudiantes Venezolanos en el Exterior. Hace ya aproximadamente 3 años comenzó el problema con las divisas en Venezuela. Nosotros, más de 25.000 estudiantes venezolanos quedaron en situación de calle debido a que no pudimos transferir más nunca las divisas de Venezuela a otros países. Tuvimos estudiantes durmiendo en refugios, estudiantes durmiendo, como llamamos en Venezuela vulgarmente, arrimados en casa de otras personas, y solamente ha sido gracias al poder de los medios de comunicación y a periodistas sin miedo que han publicado estas verdades que han sufrido los estudiantes venezolanos. No únicamente esto desencadenó un sinnúmero de problemas como el hecho de quedar indocumentados en otros países. Incluso en mi familia tengo personas muy allegadas a mí que quedaron indocumentados porque no tuvieron dinero ni para regresar ni para volver, quedamos totalmente desasistidos. No únicamente a esto, aunado a esto, empezamos nuestras diligencias en decir lo que estaba sucediendo con los estudiantes venezolanos en el exterior. Fuimos a los medios de comunicación, hemos ido a diferentes organizaciones internacionales, como les comenté, y aún así hemos tenido una gran problema con el régimen venezolano de que aún así, siendo estudiantes, gracias a los medios de comunicación y a lo que se investigó, sobre todo en el caso de España, descubrimos que en nuestra organización se habían infiltrado espías venezolanos, y esta información fue de un prestigioso periódico en España que hizo esta investigación, y todos los que estuvimos engañados de esta manera estuvimos involucrados en la investigación, y gracias a eso se descubrió y España pudo expulsar a estos 17 espías que estaban allí. Esto es público y notorio, lo pueden googlear, como decimos. También el hecho de las amenazas que miembros de nuestra organización, estudiantes o personas que se preparan en doctorado, en maestría, en pregrado, han tenido esta dificultad también directamente de personajes como Diosdado Cabello, que usa la televisión pública para amedrentar y amenazar a simplemente personas como estudiantes o luchadores de los derechos humanos. Yo recuerdo un día antes de ir a la Organización de Estados Americanos para denunciar esta situación, el mismo Diosdado Cabello amenazó públicamente a nuestra organización, en especial a miembros de nuestra organización, diciendo que éramos unos traidores y un sinnúmero de descalificaciones. Entonces, en fin, para hacer el cuento largo o corto, ha sido gracias a organizaciones como esta y a personas con gran ética, como los periodistas, que nos han permitido a nosotros solucionar los problemas dentro de los problemas. Debido a la fortaleza de los medios de comunicación en diferentes países, los estudiantes venezolanos han podido encontrar muchas soluciones, entre esas convenios con las Naciones Unidas para poder tener una visa humanitaria, de que los problemas o la persecución, llamémoslo política, que tienen nuestros miembros, estudiantes venezolanos en el exterior, han podido ser bien documentadas. Incluso tenemos miembros aquí como Idania, tenemos a Telemundo Utah, y no quiero como empezar a nombrar gente, pero que han sido facilitadores de esta verdad. Y como dijo Bolívar, y termino para esto, Murar y luces son nuestras primeras necesidades, y esta es una organización que brinda mucha luz a todos nosotros en el mundo. Gracias.
Adelante. Buenas tardes, Guillermo Zuluaga, TV Venezuela. Quiero aprovechar el momento para darle las gracias a nuestros estudiantes que por más de 100 días estuvieron dando la cara y la vida para salir de esta crisis, y siento en lo personal que fue el momento que más cercano estuvimos de hacerlo. Quiero aprovechar la presencia aquí del doctor Almagro para ver si nos puede guiar o nos puede decir qué piensa usted, porque aparte de toda la crisis que estamos viviendo ahorita en Venezuela, ahorita estamos viviendo una ruptura dentro de la oposición. La mesa de la unidad que teníamos, yo creo que en los próximos días va a ser disuelta. Entonces quisiera saber qué consejo o qué nos diría a ustedes que pudiera hacer en los próximos pasos para volver a unir al pueblo y poder seguir en una lucha para salir de la dictadura de Nicolás Maduro lo antes posible. Gracias. ¿Alguien más? Perfecto. Primero damos por recibido el informe de Miguel Enrique Terry y lo felicitamos por el esfuerzo, por favor. Le ruego a Miguel Enrique no retirarse, no te vayas, Miguel Enrique, por si, y que presencies desde ahí mismo el comentario que le pediríamos al doctor Almagro como un balance especialmente sobre el tema venezolano. Tuvo usted un mensaje, doctor, que creo que muchos de nosotros no hemos escuchado en décadas en la OEA, en buena hora y en buen lugar recibimos este mensaje. Ojalá nos permitiera tener acceso al texto para subirlo al portal de la CIP y que nuestros periódicos, por decisión de cada uno de los editores, podamos reproducirlo. Lo mismo, Miguel Enrique, el video que nos hizo favor de presentar, creo que sería muy importante que nos lo compartiera nuevamente así. No, lo tienen ustedes. Perfecto. Muy bien. Tiene usted la palabra, doctor Almagro. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Y quizás debo empezar por la pregunta, aunque lo lógico sería contestar hacer referencia a esa interrogante al final. Yo creo que el pueblo venezolano está unido, no es un problema de desunión ni de dobleces ni de dobles estándares. El pueblo venezolano tiene muy claro que quiere salir de la dictadura en que está viviendo, salvo obviamente aquellos acólitos o esbirros del régimen. Pero la nación en sí se ha expresado claramente y ha sostenido con coraje, con mucho valor, esas dinámicas de lucha contra la dictadura. Esas dinámicas de lucha contra la dictadura que tienen que ver con algo a lo que hacía referencia Zuluaga, de la presencia en las calles, protestando y desafiando el poder por parte de los jóvenes, por parte de la resistencia. Esa fuerza que tiene una camiseta que vimos hoy de Yo soy libertador, pero que llevó también a mayores, menores, mujeres, niños, a enfrentarse a la dictadura. Ese pueblo que salió en octubre del año pasado, 4,5 millones de personas a la calle también a desafiar a la dictadura, que tenían un mensaje muy claro de que había que desafiar estrictamente el poder, y la gente clamaba por ir a Miraflores directamente a desafiar el poder. 4,5 millones de personas es una fuerza muy poderosa, es una fuerza que definitivamente cualquier político en el mundo querría tenerlo. Yo como uruguayo ni siquiera puedo concebirla, porque si sacamos a todo el Uruguay a la calle somos 3.300.000. Entonces es definitivamente algo muy fuerte lo que tenían los venezolanos en ese planteo, en ese desafío a la dictadura. Lo mismo en la sostenibilidad en el tiempo, que tuvieron los jóvenes, que tuvieron mujeres, niños, ancianos, de enfrentarse durante los meses de abril, mayo, junio, julio, comienzos de agosto, al régimen. Y
se veía al país unido, un país un pueblo muy valiente, probablemente los más valientes en el mundo, que no fue amedrentado a pesar de esa lógica represiva insana de la dictadura, muy cubana en su implementación, en su ejecución, que es matar 1 o 2 manifestantes por día, hasta llegar a la cifra a la que hemos hecho referencia hoy, que tenía que ver con llevar el número de presos políticos por arriba de 700, al número de detenidos arriba de los 1000, al número de heridos prácticamente en los 15.000. Y el pueblo, no obstante, seguía saliendo y seguía desafiando. Pero aún ahí vimos que, salvo por algunas honrosas excepciones, el liderazgo político en el último tiempo había dejado de salir junto con el pueblo. Eso fue algo muy evidente. Y cuando llegan los momentos más álgidos, hemos visto la desimplementación, más que la implementación de los esfuerzos de la gente. Hubo un par de episodios que así lo marcaron. El año pasado, con ese 4,5 millones de personas en la calle pidiendo el referéndum revocatorio. Este año, con los 7,5 millones de personas que salieron a la calle a votar contra la dictadura en una consulta popular organizada por la sociedad civil. Pero inmediatamente después de esas acciones hubo una desimplementación por parte de específicamente de los dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, de las 2 acciones. Dejaron por el camino el referéndum revocatorio en las negociaciones con el régimen y dejaron por el camino al otro día los pronunciamientos del pueblo respecto a la consulta popular del 16 de julio. Y sorprendieron también con la presentación a las elecciones regionales. Yo no me pronuncié en ninguno, me pronuncié respecto a la consulta popular. Nos pronunciamos también con fuerza y energía respecto a la situación política de principios de agosto. Pero cuando la MUD decide ir a las regionales, nosotros definitivamente no dijimos nada porque era una opción política que tenía la MUD. Pero la opción política de ir a una elección regional sin garantías para el voto, y esa es una situación que definitivamente es una falta de respeto a la población y una falta de respeto al pueblo. Porque uno no puede ir a una elección si no va a cuidar los votos, no va a cuidar lo que exprese la ciudadanía. Eso es esencial, eso es de lo más importante que podemos hacer con un derecho cívico, con un derecho político tan importante como el derecho al voto. Sabíamos que después venía el resto del cronograma electoral, porque ese era el planteo que prácticamente se había hablado en las conversaciones en República Dominicana, donde prácticamente se aseguraba el régimen un año y medio de paz y tranquilidad. El resto del cronograma electoral es lo que viene ahora, las elecciones municipales. Yo no le puedo decir a ningún político en Venezuela, yo no soy ni gobierno ni oposición, yo lo único que quiero es la redemocratización de Venezuela. Por lo tanto, las decisiones políticas cada uno las toma y cada uno se hace responsable de las mismas. Lo que yo sí digo es que en el proceso de redemocratización del país no se puede jugar con las reglas de juego de una dictadura y no se pueden entrar en procedimientos que la dictadura está implementando a los solos efectos de dilatar su estancia en el poder. Y esa estancia en el poder está basada en haber dejado por el camino el referéndum revocatorio, está basada también en definitivamente el desconocimiento de las decisiones de la población del 16 de julio, está basada en el mecanismo, el instrumento fundamental de opresión que ha creado este régimen, que es la Asamblea Nacional Constituyente, donde todos ahí terminan muriendo y terminan muriendo las expectativas y las esperanzas de democracia del país.
Mientras sigan jugando con esas reglas de juego, va a ser absolutamente imposible la redemocratización del país. Probablemente se vaya por parte de algunos actores políticos a las elecciones municipales. Yo lo que puedo decir desde el fondo del alma, porque esto en muchos casos duele, si la dirigencia política opositora en Uruguay en 1984 nos hubiera dicho vamos a ir a elecciones municipales como paso previo a la salida de la dictadura, no hubiera quedado nadie. No hubiéramos jamás aceptado eso. Que nos dijeran, no, pero fíjense que de los 19 departamentos vamos a ganar 15 y eso va a cambiar completamente el mapa del Uruguay. Eso era falso. Eso era completamente falso. Y cómo el régimen ha tratado a los alcaldes. Mira, el día que se presentaban las elecciones regionales, la MUD me entregaba un documento que se titulaba Alcaldes y gobernadores sentenciados por la dictadura. Y obviamente es apartado de sus cargos. Ese mismo día también la empresa Smartmatic señalaba que el super recontra hiper mega fraude electoral de la Asamblea Nacional Constituyente inflando el proceso en por lo menos 1 millón de votos, pero tenemos evidencia que fueron por lo menos 3 millones de votos. Es cierto, de una dictadura se debe salir votando. El momento que se quiebra la dictadura es el momento que se deja atrás la dictadura. Pero para llegar a esa elección hay que llegar con la implementación e instrumentación de las necesarias garantías. Hay que llegar con la determinación de dejar atrás y terminar con la dictadura en ese mismo proceso, en ese mismo acto electoral. Mientras así no sea, definitivamente deberemos seguir bregando desde la Organización de Estados Americanos por líneas de trabajo que lleven a la redemocratización del país. Esas líneas de trabajo que llevan a la redemocratización del país tienen que ser muy específicas y tienen que ser muy duras. Las dictaduras de esa parte del mundo no se terminan porque sí. No son las dictaduras del este de Europa que caían si no venían los tanques soviéticos. Y que el día que no vinieron los tanques soviéticos cayeron una tras otra. No son tampoco las dictaduras del Cono Sur que, cuando cambiaron las circunstancias y la coyuntura política, negociaron procesos de salida fundamentalmente de impunidad. Las dictaduras del Caribe y Centroamérica tienen mucho más dureza y hasta ahora, lamentablemente, ninguna se ha ido por las buenas. Por eso nuestro esfuerzo de que se apliquen sanciones cada vez más duras contra Venezuela para ver si es posible poner al régimen de rodillas y para generar ese espacio de salida que es necesario. Es el único camino de paz hacia la paz y el camino democrático hacia la democracia. Porque si no los ejemplos que nos da la historia son malos, son lamentablemente malos. O sea, en esta parte del continente los dictadores a veces mueren en el poder, como Fidel Castro con una mano todavía agarrando el poder, o han muerto asesinados, o han dejado el poder después de un proceso cruento y largo como una revolución, el caso de Fulgencio Batista o de Somoza, o han caído después de un golpe de Estado a la dictadura, como el caso de Pérez Jiménez, o han caído por la intervención militar extranjera, como fue el caso de Noriega. Supongo que los que estamos acá no queremos eso, queremos un camino por la democracia hacia la democracia, por un camino por la paz hacia la paz. Y eso es poner al régimen de rodillas con la aplicación de sanciones cada vez más duras. Y las líneas de trabajo de la organización van por ese camino. Y con esto termino. Las 4 líneas de trabajo de la Organización de Estados Americanos en este momento, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en este momento son, en primer lugar, seguir denunciando al régimen por sus violaciones de derechos humanos y por la desdemocratización del país, por las condiciones de dictadura que se vive en el país,
por la violación de las libertades fundamentales de la ciudadanía. Seguir nuestro proceso de denuncia. En segundo lugar, apoyar, exigir, pedir a cada vez más países, aparte de Estados Unidos y Canadá, a la Unión Europea y a países latinoamericanos, sanciones cada vez más fuertes contra el régimen. Sanciones que no solamente afecten a la autoridad del régimen, sino que afecten al propio régimen. En tercer lugar, seguir con las audiencias que desarrollamos en la Organización de Estados Americanos para la determinación de la existencia de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen. Estas autoridades de la dictadura no van a ser juzgadas en su propio país, se señaló hoy, solamente van a ser juzgados eventualmente por tribunales penales internacionales, por la Corte Penal Internacional. Bueno, la determinación de la existencia de crímenes de lesa humanidad es un paso esencial. Y la cuarta línea de acción, lo que tiene que ver con lo que hicimos hace unas pocas semanas, el apoyo a la institucionalidad democrática del país. Lo hemos hecho con la Asamblea Nacional, lo hemos hecho permanentemente con la Asamblea Nacional, lo hemos hecho en el último caso con la instalación del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, en la OEA, para que funcione de manera independiente, para que funcione como verdadero poder del Estado y que pueda, a través de sus dictámenes, ir restableciendo variables del Estado de Derecho en el país o tomando decisiones que tienen que ver con el Estado de Derecho. Esa línea definitivamente es una que vamos a continuar haciendo, vamos a también apoyar a aquellos alcaldes que han sido destituidos por la dictadura, y seguiremos apoyando los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas líneas de trabajo, estas 4 líneas de trabajo, deberán ser reforzadas, deberán generar, obviamente, la presión internacional sobre el régimen. Pero lo fundamental, lo esencial, es que las sanciones pongan de rodillas al régimen, que podamos crear algo que podemos llamar como un síndrome iraní, digamos, que después de 10, 15 años de negar que existía un proyecto nuclear, se juntaron sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos y dijeron, bueno, tenemos esto para negociar. Bueno, tratar de llegar a ese punto, llevar las negociaciones a ese punto. Y el seguimiento, las garantías de la negociación, de lo que venga, solamente se puede dar por intermedio de organizaciones internacionales, como se ha hecho en todos los casos, como se hizo en los procesos de paz de El Salvador, de Nicaragua o de Colombia ahora, o en otros procesos, porque son los únicos que pueden desplegar gente en el terreno y porque son los únicos que pueden hacer un seguimiento constante día a día. Y esperar que este camino de paz hacia la paz y de democracia hacia la democracia dé sus frutos. Y los políticos venezolanos seguirán tomando sus decisiones y haciéndose responsables de las mismas. Nuestro trabajo no es dar consejo, porque no somos gobierno ni oposición en este caso, o somos las dos cosas. No, debemos caer en una lógica política partidaria jamás desde este cargo. Sí, la redemocratización del país, que es absolutamente esencial. Muchísimas gracias, doctora Almagro. Qué bueno que permanece aquí Miguel Enrique Otero, porque creo que te pido un último comentario, porque creo que en la mesa están 2 temas fundamentales que me gustaría que tú abordaras, porque aun con lo claridoso que ha sido el doctor Almagro, creo que nos correspondería en el ámbito nuestro hacer un comentario sobre este señalamiento respecto de una ingenuidad de la oposición, por decirlo de una manera suave, de la oposición en Venezuela, que al parecer desmonta la estrategia de la movilización pública y va a unas elecciones con las reglas donde va a ser derrotada, digamos.
Y segundo, si este escenario de la presión de los países de la región contra el régimen, ¿tú ves suficiente consenso, ves realmente una coalición suficientemente poderosa para arrodillar al régimen, o ves, como yo identifico en algunos momentos, muchas dudas todavía en algunos países por conveniencia comercial, por conveniencia política o por lo que sea? Bueno, lo que yo pienso es que la comparación entre hoy y hace un año, hace 2 años, en relación a la posición global sobre Venezuela, el cambio ha sido absolutamente radical, y la OEA y el secretario Almagro ha tenido un papel fundamental en ese cambio, y por supuesto la posición de los Estados Unidos, que ha sido muy importante este año. Ahora, que estén dadas las condiciones para que se arrodille el régimen, todavía eso no lo vemos, porque el régimen consigue ayudas. Por ejemplo, iban a default y consiguieron la ayuda a los rusos, que pagó unas deudas que estaban ya vencidas. Tienen todavía una producción de petróleo, aunque ellos han ido destruyendo la industria petrolera, pero todavía tienen una producción de petróleo, parte embargada y parte que se va en contrabando, pero tienen un flujo de divisas importante que todavía lo mantienen, y además han creado un mecanismo de dominación sobre la gente, utilizando estas cosas que llaman los CLAP y otros mecanismos de dominación, donde el hambre es el mecanismo al cual ellos utilizan para dominar a la gente, que crea una especie de colchón en cuanto a la situación interna venezolana, que sabemos que se irá rompiendo, pero tienen el colchón. Ahora, el papel de la OEA ha sido fundamental en este proceso. La OEA ha tenido una posición de liderazgo en el continente y en otros países que no sean los Estados Unidos, fundamental en la radicalización contra Venezuela de muchísimos países que todavía faltan, porque todavía, inclusive la Unión Europea ha sido a veces muy ambigua con respecto a Venezuela, aunque también han ido avanzando. Muy bien, tenemos la solicitud de una última petición de palabra. Virtualmente tenemos suficientemente discutido el tema al dar por recibido el informe, pero le rogaría que se presentara y hiciera un comentario lo más breve posible, si es tan amable. Fue nombrado canciller de la República durante 5 años, tuvo en sus manos temas muy delicados para los intereses uruguayos. Perdón, no se identificó personalmente. Guillermo Lucich, periodista uruguayo, Canal 11 de Montevideo, sí, y consultor independiente. Le reitero el ruego de brevedad. Simplemente para decirle y reconocerle que él en la última elección fue electo senador. Uruguay lo propuso para este cargo, el cual fue electo. Y creo que hay un reconocimiento del Uruguay, la mayoría de los uruguayos, justamente porque pese a una posición difusa, hasta contradictoria del gobierno uruguayo, él, perteneciente a la fuerza política que gobierna el Uruguay, se mantuvo en una posición de una dignidad personal e intelectual que es reconocida por todos los uruguayos. Eso es lo que a mí me llevó hoy a reconocerlo frente a ustedes en este auditorio, a Luis Almagro, muchas veces internamente criticado en nuestro país por otros temas, pero en este tema fundamentalmente en lo que refiere a Venezuela y a su conducta como secretario general de la OEA, es realmente un orgullo para la mayoría de los uruguayos. Gracias. Muchas gracias. Con este aplauso despedimos al doctor Almagro. Le rogaría a Miguel Enrique Otero que lo acompañara al doctor Almagro y poder retomar las actividades. Nuevamente, muchas gracias de corazón, doctor. Muy bien, tenemos en puerta un bloque grande con un panel ligado con Estados Unidos, pero queremos desahogar 2 últimos informes
Primero, el de la República Dominicana, con el señor Miguel Franjul, que le invitamos a tomar la palabra. Y después